Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Gutiérrez, soy parte del Observatorio Petrolero Sur, que es una de las organizaciones que es parte del equipo de transiciones, ya les vamos a contar un poquito más de eso, y hoy me toca ser moderador de esta charla. En general, cuando uno lee textos sobre la cuestión ambiental, se suele invocar a la cuestión desde imágenes. El Paraná seco, una inundación en Bahía Blanca, los incendios en la Patagonia. En el último tiempo también nos toca sumar otras imágenes. Gaza, Siria, ese cementerio que se llama Mediterráneo, el ascenso de la ultraderecha mundial, Argentina. Como que nos toca convivir con las imágenes de la distopía dando vueltas como un carrusel. Nos toca convivir con la incertidumbre, con un mundo que parece que rumbea hacia un lugar que no queremos que rumbee. Desde el equipo de transiciones, que es un equipo de equipos, creemos que hay un mundo distinto que tiene que haber. Y ese mundo distinto se crea y se construye no con recetas, sino con discusiones, con diálogos, con conversaciones. A eso estamos convocando hoy. Que es un acto profundamente político. Pensar cómo se quiere vivir es una cuestión profundamente política. A eso le estamos invitando entonces en esta jornada, que lo que vamos a hacer es una primera ronda por este panel. Les voy a ir presentando a los distintos panelistas, a las distintas panelistas en la medida que les toque hablar. Y después vamos a generar una instancia de conversación a partir de lo que digan las personas acá. En primer lugar, presento a Maristela Svampa, que es socióloga, es parte del equipo Transiciones, también es parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y del CAGE, que es el Colectivo por la Acción y la Justicia Climática, Ecosocial. Así que le damos una primera invitación a iniciar la charla a Maristela. Bueno, gracias Felipe, gracias por estar acá un día lunes en este invierno porteño. Y bueno, gracias también al Centro Cultural JJ, porque esta invitación al diálogo esperamos que sea la primera de una ronda de conversaciones entre actores sociales, políticos, culturales diversos. A mí me toca presentar al equipo Transiciones, así que lo mío va a ser más bien de carácter introductorio, porque es muy probable que muchos de ustedes que están acá no sepan qué es el equipo Transiciones. Nosotros somos un equipo de equipos de carácter federal, ¿no?, cuyos miembros somos activistas y académicos críticos, que partimos de un diagnóstico común de crisis, de policrisis, diría, civilizatoria, y que buscamos a partir de ello, de este diagnóstico común, plantear ejes programáticos de una sociedad justa y sostenible desde el contexto argentino. Vaya trabajo, ¿no? Es un equipo interdisciplinario donde hay gente de Rosario, hay gente de Neuquén, como Felipe, gente de Córdoba, de Santa Fe, de La Pampa, de Bahía Blanca también. Hay economistas, hay sociólogos, hay ingenieros, en fin, hemos tratado de hacer algo mixto para pensar transdisciplinariamente una agenda de transición ecosocial en un país en el cual estos dos ejes aparecen desarticulados, disociados, cuando no opuestos, ¿no? En esa línea, tenemos dos puntos de partida, podríamos decir. En términos ambientales, somos de la idea de que es necesario aceptar las fronteras planetarias, esto es, los límites biofísicos que impone el planeta ante las consecuencias también catastróficas que estamos viviendo. Lo vivimos hace poco en Bahía Blanca, ¿no?, con eventos extremos que serán cada vez más frecuentes, más repetidos, pero que en todo caso señalan un límite y la necesidad de pensar las condiciones de habitabilidad del planeta en un país arrasado por el extractivismo ligado al agronegocios, petrolero, minero. En segundo lugar, partimos de la idea de que este es un mundo, un planeta y un país atravesado por grandes desigualdades, ¿no? Esto no es mío.
desigualdades que son geopolíticas, porque efectivamente las responsabilidades de, sin duda, de la crisis ecosocial son las grandes potencias y las grandes corporaciones. No tenemos duda de que hay una deuda climática y una deuda ecológica intrínsecamente articulada con la deuda externa, pero también sabemos que esa desigualdad es social. Esto es, sabemos que en este planeta de súper ricos, o como diría Rita Segato, en este mundo de dueños, ¿no?, sin duda los ricos son los que consumen más y los que destruyen más el planeta, ¿no? Ya en 2019 los datos de Oxfam mostraba que el 10% de la población más rica emite el 50% de los gases de efecto invernadero. Es decir, que tenemos ante nosotros, ¿no?, la crisis de un régimen socioecológico que tiene que ver con las fronteras ambientales, pero tiene que ver también con el régimen de dominación y de desigualdades impuesto en los últimos siglos. Así que cualquier hipótesis de transición ecosocial que se plantee debe asumir el desafío de pensar articuladamente la justicia social con la justicia ambiental. Ese es nuestro primer desafío, sobre todo en un país tan atravesado por pobreza y desigualdad. Y cuando hablamos de justicia social y ambiental, también incluimos la justicia de género, la justicia étnica y la justicia en términos regionales. Hay que pensar efectivamente en grandes procesos de redistribución. Otro principio o punto de partida para una hipótesis de transición ecosocial es que nosotros pensamos los derechos humanos en relación con los derechos de la naturaleza. Y esto también implica un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma hacia una visión relacional, ¿no?, con la naturaleza, sobre todo a partir de una visión que coloca la eco o interdependencia en el centro y termina con las visiones binarias que han llevado efectivamente a esta dinámica capitalista que es altamente concentradora y ecocida y que se basa en la división entre sociedad y naturaleza, o en la oposición entre sociedad y naturaleza. En esa línea pensamos que es necesario disputar la noción de necesidades sociales. Lo hemos discutido inclusive hoy en el grupo, en el equipo Transiciones. Nosotros pensamos en función de las necesidades básicas, ¿no?, algo que hoy en día aparece fuera de la agenda. El derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, entre otros, son los fundamentos para pensar un escenario de transición ecosocial en el cual lo que hacemos es cuestionar el perfil metabólico de nuestra sociedad, que es insustentable. Y cuando hablamos del perfil metabólico, estamos hablando del modelo de extracción, de producción, de circulación de la mercancía, de consumo, de generación de desechos. Eso es lo que hace a nuestras sociedades realmente insustentables y que se ha agravado al calor de la globalización neoliberal, porque efectivamente, en ese sentido, ya yo creo que estoy cerca, ahí estoy bien. Okay. 2 minutos solamente. En ese sentido, sabemos que la presión sobre los territorios y sobre los habitantes de esos territorios y los ecosistemas es cada vez mayor para dar cabida a estos modelos de mal desarrollo o modelos altamente insustentables. En esa línea es que urge construir una agenda de transición. Nosotros empezamos por la agenda de transición energética, pero es mucho más amplia, porque la transición ecosocial de la que hablamos es una transición productiva, es una transición hídrica, es una transición cultural, es una transición alimentaria también. No solamente discutimos la transición energética. Y para ello hemos venido elaborando en los últimos 2 años, porque cabe que diga que hace 2 años que venimos trabajando a través de encuentros presenciales y también a través de encuentros virtuales, hemos venido elaborando una serie de documentos, por ejemplo, no solo sobre el lineamiento de la transición ecosocial, sino también cómo pensar un Estado ecosocial como guía organizador de una nueva sociedad, cómo pensar un sistema integral de cuidados, cómo pensar la relación entre deuda ecológica y deuda externa, cómo pensar el rol de la transición energética e inclusive el rol del litio en un escenario de transición, entre otras cuestiones. Tenemos ya
varios documentos cuyo objeto no es específicamente dialogar en la academia o dejarlo en un repositorio para que lo consulten, sino que pretende ser el punto de partida para entablar una discusión general con distintos actores sociales. Y con esto voy terminando, porque efectivamente el contexto de regresión y de destrucción del Estado que estamos atravesando es realmente muy preocupante. El modelo de Milei es un modelo que hay que pensar en un triple nivel articulado, como un modelo o un experimento que se propone una transformación integral. Desde el punto de vista económico, es un modelo ultra neoliberal, ligado a una reforma salvaje del Estado y a las privatizaciones. Desde el punto de vista cultural, es un modelo que busca arrasar con cualquier narrativa de derechos y cualquier política pública de derechos. Y desde el punto de vista social, es un modelo profundamente represivo que no solo busca desarticular la protesta social, sino además cancelar cualquier posibilidad de protesta. Entonces, estamos ante eso, un modelo que amenaza a la democracia, ¿no? Y que amenaza la sostenibilidad de la vida, en líneas generales. Ante eso tenemos el gran desafío de pensar articulaciones, de pensar de manera integral, sin mezquindad, sin egoísmo, de pensar desde narrativas nuevas, ¿no? Cuando hablo de narrativas nuevas, pienso en imaginarios radicales que en ese sentido diseñan o pueden diseñar un horizonte de transición justa y sostenible, ¿no? Imaginarios radicales a la manera, y con esto termino, a la manera de Castoriadis, ¿no? Recuerdo cuando Castoriadis hablaba de la necesidad, digamos, de pensar, ¿no?, en transformaciones, afirmando de que la psique humana y las sociedades tienen esa gran capacidad para generar, digamos, nuevos horizontes y para transformar las realidades preexistentes. Bueno, tenemos que efectivamente apostar a la imaginación política en un momento en el cual la sociedad o ciertos sectores de la sociedad se conciben como completamente rotos o resignados. No tenemos acá un panel de gente resignada y supongo que ustedes que están ahí tampoco lo son. Entonces tenemos un gran desafío y sin duda, bueno, esta mesa es como el inicio o la continuación más bien de un diálogo entablado en el último año y medio. Muchas gracias. Gracias, Maristela. A la gente que está al fondo le aviso que acá hay una línea entera de asientos libres, así que si quieren pasar para adelante también pueden hacerlo. Bueno, seguimos con el panel. Es el turno de Francisco Cantamuto, quien es investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Sur, es de Bahía Blanca y es también miembro de el equipo de transiciones. Fran, te voy a pasar cuando lleves 8 minutos para que lo tengas claro. Como dice el cartel, 8. Perfecto. No, más difícil era si decía 8 y era de 7 o otra cosa así, tenía que ponerme a pensar. Bueno, buenas tardes, noches, gracias por estar acá. Quiero tomar sobre esto último que señalaba Maristela, que me parece importante porque parte de la narrativa en la que estamos tiene que ver con un periodo de decadencia que según quien lo enuncie se remonta a 10, 15, 70, 120 o quién sabe cuántos años. Lo cierto es que desde el punto de vista empírico económico uno puede encontrar que hace al menos 15 años, más o menos entre 10 y 15 años, la mayor parte de los indicadores que tienen que ver con el nivel de actividad, generación de empleo, distribución del ingreso, han sufrido un paulatino deterioro. No lineal, pero sí un lento deterioro que, ante la falta de perspectivas de salida, termina generando un agotamiento social y erosionando las bases con las cuales asumimos que vamos a formar parte de esta sociedad que nos va a dar un lugar. Esto no es trivial y tiene que ser parte del diagnóstico en el que estamos. Entonces, primero me voy un poquitito para arriba. Esta realidad es la misma que nosotros desde la Argentina vemos como local, pero lo cierto es que la CEPAL, por ejemplo, viene publicando hace rato que América Latina entera está atravesando una segunda década perdida y que varios de los indicadores le da peor que en los 80. Entonces, no es historia local. Y si uno mira un poquito más arriba, se encuentra con que a nivel global, también del año 2008 en adelante, del estallido de la última gran crisis, el mundo como tal viene en un periodo de muy bajo crecimiento donde las potencias occidentales vienen perdiendo lugares frente al crecimiento de unos nuevos polos de ascenso, concretamente con la pujanza central de China. Esta situación global, geopolítica, de tensión, de crisis que todavía no está resuelta y no sabemos para dónde va a salir con exactitud,
se conjuga con una crisis climática. Y en ese sentido estamos ante una situación que le podríamos agregar un montón de capas más, pero antes que me lleve el cartel de 8, podemos hablar con cierta certeza de una policrisis que abarca múltiples niveles. Hice un escalamiento rápido para arriba y quiero volver para acá, porque el gobierno que asumió hace 1 año y medio, el gobierno de la Libertad Avanza, es un gobierno que viene a denunciar este estancamiento, esta situación de no salida, y propone, a los gritos e insultando, un camino que aparentemente nos traería a la salvación. Ese camino está apoyado básicamente en 3 ejes, que son el ajuste fiscal, la reforma estructural y el retorno al endeudamiento como una vuelta más generalizada a los mercados. Quiero señalarles que esto que está anunciando este gobierno es lo que el poder económico le viene pidiendo a los distintos gobiernos desde hace 15 años. Y esto se puede rastrear en las declaraciones de estos referentes. ¿Qué es lo que pasa? Esto, como propuesta de salida, el ajuste fiscal, que además de cruento es insostenible, las reformas estructurales, que no tienen nada de nuevo, esto ya lo vivimos, es una cápsula comprimida, y la idea de volver al mundo, sabe a poco. Esto es lo que quiero señalarles. Hay un recurso muy sostenido de apelación al agotamiento, al cansancio, a la necesidad de buscar una alternativa que este gobierno ha sabido explotar para mal. Pero lo cierto es que rascando un poco la cáscara no hay mucho más que eso. Y lo vemos en la frustración que tiene el presidente actual, que culpa a todo el mundo de lo que no puede hacer, pero lo cierto es que no logra avanzar en un camino que está destinado al fracaso. Y ese fracaso está dado porque quiere aplicar una serie de medidas que ya vivimos, pero las vivimos en una etapa de la globalización neoliberal en ascenso, donde hacer estas tareitas quizás te permitía que las relaciones carnales habilitaran llegada de financiamiento, inversiones, cierta pujanza y estabilidad. A 1 año y medio vista, eso no está ocurriendo. Y no parece ser claro que vaya a ocurrir. Con esto no me malinterpreten, no estoy diciendo que de esto se deriva automáticamente un colapso del gobierno ni nada por el estilo. Más bien al contrario, señalo la endeblez de esta situación y la necesidad de construir las narrativas que nos permitan salir adelante, proponer alternativas que construyan una salida ante un mundo que es incierto. Y en este punto, quiero señalar, y no me detuve a describir la carga del ajuste fiscal porque imagino que la mayoría de ustedes vinieron acá con cierta idea de esto. Sabemos que se está ajustando centralmente a jubilados, jubiladas, pensionadas, al sector educativo, a la salud del Garrahan, que lo tuvimos a primera vista, con las personas con discapacidades, y podemos seguir la enunciación que ya tomó un estado de crueldad tal que la semana pasada el presidente directamente la reconoció en cadena nacional. Dijo, sí, ¿qué le vamos a permitir a toda esta gente que tenga una vida digna? No, eso nos perjudica a todos porque el ajuste y sa. Ahora, no me quiero detener a esa descripción, porque lo que quiero señalar es que en esa salida que no propone nada del gobierno, tampoco podemos volver sobre la receta que nos proponga que salimos de esta crisis pateando para adelante, profundizando la inserción que ya tenemos. Y en esto, que es algo que no es una idea propia, sino compartida, construida colectivamente, la idea de que se va a salir para adelante exportando más, desarrollando donde tenemos las ventajas comparativas, y con esto vamos a obtener recursos necesarios para financiar ya no solo la distribución progresiva del ingreso, ya no solo el cambio estructural, sino además ahora parece que también va a alcanzar para atender las necesidades de la urgencia climática, a saber, adaptarnos, a mitigar, remediar, recuperar. Parece ser que de acá va a venir la solución para todo. Y ojo, porque esto muchos think tank progresistas lo enuncian con bastante claridad. Esta salida es la que entendemos que no tiene sentido, que carece de sentido y que no nos va a llevar más que pateando el problema adelante. Estamos ante una situación donde parece que la única alternativa es profundizar el modelo extractivo que hasta ahora, hasta acá y a 30 años vista, no ha traído una mejoría de los indicadores sociales. Esto me parece muy importante para desmontarlo como alternativa. La salida, la alternativa, ¿es una única, es fácil, está clara a la vista? Para nada. Eso es lo que estamos tratando de construir. Y ahí vuelvo al inicio de la presentación de esta charla que hizo Maristela, que tiene que ver con esto. Desde este equipo lo que estamos tratando de hacer es construir ideas, fuerzas que nos permitan sentar las bases para ir más allá de este no horizonte en el que estamos. Con esta idea quiero cerrar porque se enlaza con lo que sigue y mira, ni me tuviste que sacar el cartel de los 8. A los 7 terminé. Gracias.
Te ganaste 2 minutos y medio más para las respuestas, si querés. Bueno, gracias, Fran. Dentro de este diálogo y esta conversación queremos, hasta ahora hablaron Maristela y Fran, que son parte del equipo de transiciones, pero también la invitación era, convocamos al panel, ¿cierto? La mitad del panel está compuesta por personas que no son parte del equipo, pero con quienes venimos dialogando y discutiendo. Es el caso de Martín Llor, a quien presento ahora, que es investigador del CONICET. Es una persona que viene trabajando mucho sobre la cuestión de la industrialización y que junto con Fran el año pasado y con Andrés Weiner publicaron un libro que se llama Con exportar más no alcanza, que creo que en el equipo de transición lo leímos todo, lo citamos constantemente porque yo recomiendo mucho, yo no sabía decir lo que era la restricción externa y el primer capítulo le explica qué es la restricción externa para quienes no sabemos decirlo, para quienes no somos economistas, así que lo reivindico mucho el libro. Y bueno, Martín, voy a darme la vuelta acá porque tenemos un problema con el micrófono. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Capaz que me podés regalar los 2 minutos que... claro, ahí está. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Esta idea de la agenda de transición, ¿no? Creo que nadie discute ya que estamos frente a un gobierno de saqueo y destrucción nacional y que la necesidad de pensar los vectores de la reconstrucción no hay que esperar a 2 años adelante porque creo que es cada vez más claro. El drama, desde mi punto de vista y un poco recuperando lo que mencionó Francisco, es que la heterodoxia no está proponiendo algo muy distinto a un modelo exportador con una cara más progre, pero en definitiva con bastante empatía con el proyecto neoliberal de una inserción exportadora donde, y esto creo que hay que enfatizarlo mucho, la promesa de la distribución del ingreso es una promesa, ¿no? Como una suerte de variable final al final del camino que todos sabemos que sea por teoría del derrame o por promesa no llega nunca. Entonces un poco para esa agenda de transición a mí me gustaría plantear 3 o 4 lineamientos, por supuesto en 12 minutos que son los que me tocan uno no puede desarrollarse en extenso hablando en serio, pero sí quería dejarlos planteados. Y en ese mundo incierto que mencionó Francisco, sí creo que hay 2 elementos que llegaron por lo menos para quedarse por un tiempo y que hay que prestarles atención. El primero es la importancia que se le está dando en el debate económico y sobre todo de las propuestas a la cuestión de la desigualdad, ¿no? Aparece como un problema la desigualdad, un problema que ha sido analizado teóricamente, empíricamente, pero que también forma parte de las reflexiones políticas y una idea, y ahí la pandemia nos ayudó un poquito, una idea de empezar a revalorizar los espacios nacionales, ¿no? Que frente a estas abrumadoras posturas respecto de lo único que podemos hacer es venderle al mundo, es un elemento o una ventana de oportunidad. Y la segunda es la política industrial, la intervención estatal, el regreso de cosas que hace, creo yo, 10 años eran mala palabra, que tenían que ver con improntas de intervención estatal, ahora tienen que ver con improntas de intervención estatal donde lo productivo, donde el Estado creando ventajas competitivas aparece en un lugar que hasta hace un tiempo no estaba. Entonces, en este marco de ventana de oportunidad y confrontando más con los, como decimos acá, los neodesarrollistas, los heterodoxos, porque los otros son claramente los enemigos, me parece que hay varias cosas que se pueden plantear. La primera cuestión es abandonar, por lo menos desde mi punto de vista, esta idea de que la redistribución del ingreso es el punto de llegada, ¿no? Esta cosa que plantean muchos heterodoxos, casi que abrumadoramente, esta idea de si generamos condiciones para un modelo de crecimiento, traccionado por exportaciones, la torta va a crecer lo suficientemente como para que el Estado intervenga y redistribuya el ingreso. El tema es que el modelo exportador que se está planteando anclado en las producciones primarias, las ventajas comparativas, el horizonte de crecimiento que le ofrece a la sociedad argentina es muy chiquito y muy volátil, por lo tanto la cuestión de la redistribución no aparece. Y yo creo que ahí hay que, por lo menos desde esta agenda de transición que interpelaba Maristela, empezar a pensar esta cuestión de qué lugar le damos a la redistribución del ingreso, un poco lo que ellos estuvieron discutiendo, por lo menos en el momento que a mí me tocó estar a la tarde, quién tracciona el modelo, si es
la inserción exportadora a la demanda interna, que es donde yo creo que hay que poner el foco en esta necesaria reconstrucción nacional. Y ahí hay 2 o 3 elementos que yo creo que hay que discutir y que ellos los vienen charlando y muchos otros espacios también. La primera cuestión es la reforma impositiva, ¿no? Hay abrumadora evidencia de que la manera más estructural de corregir una desigualdad fuerte en materia distributiva tiene mucho que ver con la cuestión impositiva, con el cobro de impuestos, sobre todo a los sectores con mayor capacidad contributiva. Y un segundo elemento, de mi punto de vista fundamental, que en el equipo de ellos también se discute mucho, es el qué lugar va a ocupar el Estado en la apropiación de una parte mayor o menor de la renta de los sectores de la producción primaria. Y ahí hay posturas quizás minimalistas que plantean determinado porcentaje de retenciones, posturas más maximalistas que tienen que ver con nacionalizar sectores vinculados a la producción primaria, o cuestiones también maximalistas pero interesantes de pensar, como todo lo que tiene que ver con la nacionalización del comercio exterior. Marco esto para marcar que hay varias cosas dando vueltas vinculado a cómo sustentar estructuralmente un proceso de redistribución y traccionar el modelo de crecimiento, por lo menos a corto plazo, que es la salida inmediata de este desastre, por la vía de la demanda interna. La segunda cuestión o el segundo lineamiento, creo yo, es el tema de la política industrial, y ahí lamentablemente no hay más enfoque defensor de las ventajas existentes, competitivas, que los neoliberales, pero también que los neodesarrollistas. Y a mí me parece, ahí hay toda una discusión para dar, en Argentina como en Brasil y en parte como México, donde hay bases industriales como para pensar estrategias en materia de política industrial. Hay todo un desafío que yo creo que tenemos mucha evidencia que la sostiene en materia de sustitución de importaciones, en materia de sustitución de exportaciones, que es un tema de economía industrial, pero también de economía política, sacarle centralidad política y capacidad de daño a los formadores históricos de presión vía el abastecimiento de divisas anclado en estas producciones primarias. Y el otro elemento, por lo menos nosotros lo venimos trabajando y en algún momento sería lindo incorporarlo al debate, la cuestión de empresas públicas, ¿no? Y sobre todo en un rubro crítico, si quieren después lo podemos charlar, que son las empresas públicas de alimentos, en un registro subnacional, que me parece ahí hay un tema interesante para vincularlo con la expansión del mercado interno y otra dinámica económica y social. El tercer elemento hace al poder económico, ¿no? Y yo creo que ahí hay 2 cuestiones que son fundamentales. La primera cuestión es lo que, a falta de un mejor nombre, llamamos captura del Estado. Esto que mencionó Francisco, muy importante. Estamos ya bastante cansados de escuchar que el problema fiscal, que el déficit fiscal es un problema, es todo un debate, eso que no tiene por qué estar al lado, pero también anclar la cuestión del déficit en la ineficiencia estatal, ¿no? Y sobre todo en todo lo que tiene que ver con promover y proteger derechos de los jubilados, bueno, de todas las cosas que señaló muy bien Francisco. Sin embargo, cuando uno hace una historia del déficit fiscal en la Argentina, que son claramente los últimos 50 años, y podemos ir un poco más para atrás también, lo que ve es que el déficit se explica centralmente por distintas transferencias de ingresos a la clase dominante. Y cuando uno dice esta generalidad, puntualmente está pensando en 2 cuestiones. Por el lado del gasto, se gasta mucha plata en pagar la deuda externa, en pagar la deuda en general, un componente que hoy compromete más recursos que el pago de jubilaciones está haciendo los pagos de la deuda. Y el otro es un tema que en uno de los grupos que participa, bueno, en este caso Francisco, están discutiendo mucho, ya termino, la cuestión de el sacrificio fiscal, ¿no? Cómo el Estado decide dejar de cobrar impuestos, dejar o generar distintos tipos de exenciones impositivas a sectores del poder económico, supuestamente en aras de promover una inversión que nunca llega. Y acá viene la cuestión de fondo. El Estado con déficit fiscal necesita financiamiento y generalmente se da vuelta y a las mismas fracciones del poder económico que les va transfiriendo ingresos por los pagos de deuda, por estos formatos de sacrificio fiscal, emite títulos de deuda que les termina privilegiando un negocio financiero fabuloso
actores del poder que ganan porque se quedan con pedazos del Estado, por estas transferencias de ingresos que mencioné, y ganan porque el Estado les asegura a través de una sucesión de festivales de endeudamiento una ganancia financiera espectacular, que ya sabemos que termina profundizando todos los problemas de restricción externa que se mencionaron acá. Con lo cual ahí hay un tema crítico que tiene que ver con, me parece a mí, problematizar la cuestión fiscal y estas cuestiones de empezar a, en esta nueva narrativa que se planteó antes, empezar a poner actores concretos a, en este caso, un fenómeno que se presenta como despojado de actores, como es el déficit fiscal. Y el último lineamiento o el último eje que yo creo que hay que plantear en aras de pensar y discutir una agenda de transición es que la redistribución del ingreso que mencionamos, la política industrial que mencionamos, todo lo que tiene que ver con desarmar estos dispositivos de captura estatal que mencionamos, hoy estamos atados de pies y manos a modificarlos. Y yo creo que ahí hay dos desafíos de primer orden que los planteos no neoliberales deberíamos incorporar, y no neodesarrollistas también deberíamos incorporar al debate. El primero es algo que en el grupo de ellos se está trabajando mucho, que es el gran lastre de los 90, hegemonía neoliberal, pero que los gobiernos no neoliberales realmente no hicieron nada para sacarlo de encima, que son los tratados bilaterales de inversión. Argentina, en pleno auge neoliberal, firmó 60, más o menos, hoy tiene vigente 60, más o menos, de esos tratados, y casi cualquier decisión de política económica en el marco de la agenda de transición que querramos tomar puede ser objetada, puede terminar en un juicio internacional, y cuando uno llega al escenario de un juicio internacional en un tribunal tan desfavorable como el CIADI, no le queda otra que retroceder en chancletas, como se dice. Y el segundo desafío, yo creo que también es una crítica que hay que hacer a los gobiernos no neoliberales, es que la desregulación de los 90 o la desregulación neoliberal no se corrigió. Entonces el Estado argentino hoy está, pensando en esta agenda de transición, bastante condicionado en lo que hace a las capacidades regulatorias. Yo creo que ahí hay un montón para discutir. Hay discusiones alrededor de la problemática antimonopólica, de la cuestión de la regulación, que tiene que ver con distintos esquemas que, si ustedes quieren, después podemos charlar. Pero hoy es un Estado capturado por el poder económico, en el sentido que lo mencionábamos, pero a la vez un Estado absolutamente desempoderado, si se me permite la expresión, a la hora de pensar cómo se puede llevar adelante la instrumentación de esta agenda de transición. Y cierro con esta idea que a mí me parece central. Hay una ventana de oportunidad a nivel internacional que algunos países de nuestra región, claramente Brasil y México, con ciertas dificultades, pero la están aprovechando. Y me parece que es muy importante tener en claro esta idea de con exportar más no alcanza, no por hacer un chivo del libro, sino porque hay ahí un proyecto estratégico compartido por la derecha, en este caso el gobierno insisto, de saqueo y destrucción nacional, como es el gobierno de Milei, pero también muchos sectores de la llamada heterodoxia no plantean algo muy distinto a esto. Entonces, me parece que una tercera vía, en el buen sentido de la palabra, es algo muy auspicioso, y celebro y agradezco la invitación porque hay gente que está pensando, y me parece que entre todos tenemos que apuntalar esa propuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín, por hacer uso de tus 12 minutos. Era chiste y quedó al final. Vamos a pasar a este lado del panel, a este lado de la mesa. Presento a Lucy Caballero, que es docente y referente de Ni Una Menos y de Movida Ciudad. También, como el caso de Martín, no es parte del equipo Transiciones, sin embargo, la invitamos acá a charlar. Tenemos unas preguntas disparadoras que te habíamos pasado, pero no te las voy a hacer en público por si querés ir por otro lado. Así que, bueno, ahí te paso la palabra. Bueno, primero agradecer la invitación. Hace ya varios meses que teníamos ganas con mis compañeras de entrar en diálogo con el equipo Transiciones y no lo habíamos podido hacer. Y bueno, entonces me voy a tomar unos segundos para festejar esta iniciativa. Creo que es muy necesaria. Pensaba que, bueno,
hay algo muy claro en este momento para quienes estamos militando y comprometidos con transformar la realidad o con tratar de encontrar alguna alternativa en un momento tan difícil, que es, bueno, hay una disputa muy fuerte con respecto al futuro. No, es imposible militar sin tener alguna imagen de futuro. Se hace muy difícil, te deprimís. Y me parece que hay, bueno, mucha producción en un sentido catastrófico, aunque son muchos compañeros que están como en una cuestión apocalíptica y catastrófica, y si no en una utopía financiera como la que propone el gobierno, que nada se termina, nada se acaba, vamos a romper todo. Y no había, me parecía que faltaba un pensamiento intermedio, que me parece que la palabra transición le hace justicia, ¿no? A ese pensamiento de que se hace cargo de un peligro catastrófico, pero al mismo tiempo propone pensar en una alternativa. Así que eso me parece muy interesante. A mí me preguntaron, y lo voy a decir, me hicieron una pregunta más bien política de qué se puede aportar desde el movimiento feminista a este programa de transición o a estas luchas. El otro punto que me parece muy interesante, esto que decía María Estela, hace tiempo que estamos preguntándonos cómo recuperar o hacer el ejercicio de una crítica sistémica. Y porque esa también tiene que ser un punto de partida para nuestras prácticas militantes, ¿no? Tener una crítica sistémica e integral y no fragmentaria. ¿Cómo puede aportar el movimiento feminista a este programa de transición? Bueno, yo empiezo por algunos puntos. Creo que si me dejas Dale, porque ahí lo estaba viendo, tenía el cronómetro. Les cuento que hay tráfico de minutos, están vendiendo minutos en este momento entre los panelistas. Para mí, un punto que antecede la pregunta por el movimiento feminista es cómo transformamos este programa en conflicto social, ¿no? Porque es imposible hacer cualquier cosa de las que se están proponiendo sin armar un conflicto social con actores concretos, contra actores concretos muy poderosos que tienen en este momento, bueno, que nos muestran Gaza, ¿no? Que nos dicen, mira lo que te puede pasar. Digo, Netanyahu dijo hoy una frase muy parecida a la de Milei. Dijo, si hubiera hambruna o crisis humanitaria, no habría gente viva. Dijo, como Milei cuando le dijeron, bueno, si realmente hubiera hambre en Argentina, bueno, la gente se caería por la calle. Bueno, con ese tipo de actores estamos luchando, ¿no? Claramente en un momento habría que definir, en 8 minutos no podemos decir si el liberalismo está en crisis o no, bueno, eso en 8 minutos no lo podemos saber, pero evidentemente hay un modelo que corre el umbral de la brutalidad y del brutalismo. Entonces ahí ya voy 4 minutos. Un punto importante, cómo crear conflicto y qué puedan aportar ciertas claves feministas que con todos sus errores y sus limitaciones hemos acumulado en estos años. Bueno, un ejercicio muy concreto de encontrar formas de politización de la reproducción social, de áreas de la vida que no estaban politizadas, el trabajo no remunerado, la relación con la comida, el consumo, con la tierra. Bueno, justamente puntos que la ultraderecha, mucho mejor que, ahora voy a decir el progresismo de neodesarrollista, no ve. El neodesarrollismo patriarcal no lo ve. Pero digo, ahí me parece que hay puntos importantes, tomando en cuenta que los movimientos feministas, como la última proceso de luchas globales, han aportado a politizar esas zonas de la reproducción social donde también se apoya una cierta fascistización, ¿no? Hemos trabajado en cómo generar alianzas entre trabajadoras con derechos y trabajadoras sin derechos, ¿no? Lugares donde la ultraderecha justamente divide, fragmenta, promueve el resentimiento y la separación y la fragmentación de la clase trabajadora. Ha sido también el movimiento feminista un profundo movimiento de sensibilización en relación con lo humano y con lo no humano también, donde ahora estamos en una especie de escuela inversa, ¿no? La escuela de la desensibilización, que es necesaria para este modelo de concentración de la riqueza.
Las preguntas que nos hacíamos y que nos hicimos en ese proceso de politización de la reproducción social que vienen sosteniendo las compañeras campesinas, las trabajadoras de la economía popular, las cooperativistas, pero también las trabajadoras formales, digo, cómo se produce, quiénes deciden sobre la producción, cuáles son los niveles de violencia necesarios para esta forma de producción. Creo que son todas preguntas que aportan a generar conflicto con este sistema integral, ¿no?, de explotación y de depredación de lo humano y lo no humano. Otro punto, el otro día discutíamos con una compañera, estaba Flor también de la Rosa, cuando pensamos a fondo el conflicto, por ejemplo, pensemos una imagen muy importante de cuáles son las diferencias de la crisis del 2001 a esta situación, que hay muchos indicadores sociales que son peores, incluso los del nivel de endeudamiento, indicadores sociales de distinto índole que son incluso peores a los del 2001, y sin embargo se habla, ¿no?, de esta idea de que no hay estallido tal como había esa vez. Bueno, algunos datos. Hoy estamos hablando de un proceso de endeudamiento de la clase trabajadora que lleva a niveles del 90%, según estudios incluso de consultoras afines al gobierno. Hoy la clase trabajadora está pluriempleada y endeudada y está absorbiendo en una domesticidad explotada el ajuste permanente, un ajuste que no empezó con este gobierno, que se normalizó en el gobierno anterior. Como bueno, ahí hay que hacer un ejercicio muy fuerte para que ese conflicto aparezca de otra manera, que no sea los problemas de salud mental, el aumento de la violencia, los vínculos domésticos. Otra diferencia, al 2001 ahora hay un proceso de inquilinización muy grande en la clase trabajadora, a diferencia del 2001. Hay un montón de trabajadores que incluso ni siquiera tienen casa y están trabajando y en situación de calle. Digo, realmente hay muchas diferencias importantes para pensar qué sería hoy devolverle el conflicto o hacer crecer el conflicto. Sin embargo, no creo que haya sido durante este tiempo que haya habido una sociedad pacificada. Creo que hay resistencia, como decía el compañero Fran. Creo que si algo tiene bueno este régimen es que está totalmente desinhibido. Está quedando claro que la deuda se paga con la vida de los jubilados, de las personas con discapacidad, corriendo la frontera extractiva, reprimiendo a las comunidades mapuche en el sur. Milei dice claramente, cada miércoles dice claramente que le habla a los mercados y le muestra que va a hacer cualquier cosa para pagar esa deuda. Creo que una de las claves que podemos aportar de los movimientos feministas es que han funcionado como escuela de unidad y de transversalidad, más allá de las internas partidarias, más allá de diferencias que hay en todas las corrientes, con consignas como, ¿no?, unir las luchas y haciéndonos la pregunta de qué es hoy generar transversalidad para poder ponerle cuerpo a la integralidad de esta crítica que proponen los compañeros. Y ahí me parece que sigue siendo una pregunta. La unidad no se construye con 4 personas en una mesa firmando algo. Creo que hay una artesanalidad política y me parece muy importante esto que decían los compañeros para generar unidad, construir un vocabulario común y un horizonte de futuro de hacia dónde queremos ir. Así que creo que esos pueden ser aportes del movimiento feminista a esta mirada y a esta propuesta tan interesante de los compañeros. Nuevamente mis felicitaciones. Gracias. Gracias, Lucy. Te quedó un minuto para negociar después, dice aquí Fran, el economista. Bueno, la siguiente persona en el panel es Jorge Jakowski, quien es secretario general de FESPROSA. FESPROSA, para quienes no saben, es la Federación de Asociaciones Sindicales de Profesionales de la Salud. Para nosotros es muy relevante trabajar o dialogar también con los compañeros, ¿cierto? No solo por su posición de trabajadores y organizados en tanto trabajadores, que es muy relevante, sino también por algo que decía Lucy recién de la cuestión de la vida humana y no humana, ¿no? La contaminación, enfermar personas es también contaminar la naturaleza. Y esa es una perspectiva relacional, como decía Maristela, que es muy relevante. Así que, Jorge, gracias por estar acá y te damos 8/10 y hasta un poquitito más de minutos para que puedas compartir. Bueno, gracias a todo el equipo por la invitación. Efectivamente, nuestra federación es una federación autónoma, es una federación plural, es una federación por definición política
antiimperialista, internacionalista y antiextractivista. Y bueno, vamos a cumplir ahora 20 años y nucleamos más de 30.000 trabajadores y trabajadoras de la salud pública argentina, un sistema que tiene 1.700 hospitales, 6.000 unidades sanitarias, medio millón de trabajadores y que hoy es la única vía de atención para 23 millones de argentinos que son CPE, cobertura pública exclusiva, y también para el resto de los cubiertos malamente por la Seguridad Social y las prepagas. Empiezo por el Garrahan. El Garrahan es de alguna manera la nave insignia de esta flota de 1.700 hospitales. En tanto es el hospital pediátrico de mayor complejidad y articula en red con todo el país con gente formada en el propio Garrahan. Por lo tanto, el impacto de su conflicto es un impacto que va de Tierra del Fuego a Jujuy tranquilamente, porque ahí hay gente que diariamente trabaja con el hospital, deriva. Por ejemplo, más de 2.000 chicos pampeanos, 600 chubutenses se han atendido este año, y así las cifras en todo el país y también en el extranjero. Pero no nació de un repollo, porque el Garrahan, aparte de que venimos de un gran conflicto histórico del 2005, hablando de lo que es la construcción del actor social, ahí hubo varios precedentes que permitieron la construcción de una dirección distinta que pueda sostener un conflicto en lo ideológico, en lo político y en la diaria como el que se está desarrollando hasta ahora, a pesar de todos los ataques del poder. Y fue, bueno, la recuperación de una conducción clasista en el sector no profesional de ATE, la recuperación de la Asociación de Profesionales y la autoconvocatoria de buena parte del resto de los profesionales en una unidad que ya lleva más de un año y que no ha sido rota por los ataques del poder, los sobornos, etc. Y ahí estamos viendo cómo esa unidad pudo romper y derrotar el discurso. Es decir, Milei ha sido derrotado en el discurso sobre el Garrahan. Es decir, no tiene nada que hacer. El consenso que tiene se ha reflejado en la votación en el Parlamento. La más alta de todas las votaciones la tuvo la ley de emergencia. Y esta historia está, y ahora hago el link, también con una visión social que desde el Garrahan se fue forjando sobre el impacto del modelo extractivista. Es uno de los pocos hospitales que ha tenido mesas importantes dentro del propio hospital sobre el impacto del modelo extractivista, por ejemplo, en la patología oncológica infantil, promovida por los propios trabajadores y los compañeros que trabajan en el movimiento de pueblos fumigados, ya hace varios años. Y en ese link, dirección sindical, una visión social, es donde también se ubica nuestra federación. Veía en el libro de Maristel, en Policrisis, una especie de relato de los últimos años, de los movimientos, y me puse a pensar en cuál no estuvimos como federación, nuestros gremios base. Los compañeros del Hospital de Esquel en el No a la Mina, estuvimos en Chubut en el movimiento de la megaminería, con nuestros líderes al lado de todo el movimiento antiextractivista. Participamos en sindicatos por el ambiente, contra la ley de humedales, en pueblos fumigados. Bueno, estuvimos en Andalgalá, en Hachal, cuando fue la crisis del agua, llevando agua. Prácticamente, no diría de manera espontánea, pero sí bastante natural, y desde el 2011 nuestros trabajadores se implicaron con el movimiento contra el extractivismo, básicamente por el impacto en la salud de agrotóxicos y contaminación de la megaminería. Famatina no se toca, también están nuestros compañeros, y en 2011 produjimos un documento que se llama No a la megaminería, que no lo hemos modificado y lo hemos reiterado en cada uno de nuestros congresos hace 14 años. También creamos el colectivo Andrés Carrasco, que vino a traernos inspiración a nuestro sindicato de Santa Fe en todo el tema de agrotóxicos poco antes de su muerte. Entonces, esta relación que nosotros tenemos con el movimiento antiextractivista y con
la creación de direcciones sindicales alternativas es también la que explica, por ejemplo, por qué tuvimos que crear un movimiento como Cabildo Abierto para poder sostener la lucha del Garrahan desde afuera. Porque efectivamente, no hablemos de las direcciones sindicales traidoras como UPCN, que firmó al 1% todas las paritarias del Garrahan y Sutegua, sino también de nuestra central sindical. Yo soy parte de la CTA Autónoma, de su conducción nacional, una cierta debilidad o cierta vacilación a la hora de defender las causas de los trabajadores y desde un punto de vista independiente y subordinar toda la estrategia, como se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, a el apoyo del gobierno del Frente de Todos. Y ahí se crea una gran contradicción, porque nosotros tenemos, recién lo charlamos ahí con José Sebane, un montón de activistas, por ejemplo, dentro de nuestra CTA y de nuestros gremios, que trabajan gremialmente en su sindicato y en los movimientos anti-extractivos. Pero el apoyo político de nuestra central y de la CGT claramente hacia esa fuerza patria o al Frente de Todos, que es parte del consenso extractivista que nosotros en este momento tratamos de desarmar. Y ahí tenemos, bueno, muchos problemas. El retroceso del discurso alternativo y también, como dice Maristela, la desaparición de las fuerzas de centro-izquierda absorbidas por el neodesarrollismo. Y este es un problema que lo tenemos planteado. Es decir, ¿qué actor social en el movimiento sindical y en el movimiento político tenemos que construir para dar carnadura al programa que pueda hoy aportarnos el equipo de transiciones? Por eso, y con esto voy cerrando, decirles que estamos realmente muy interesados. Mañana vamos a tener una reunión de varios sindicatos alternativos, clasistas, combativos, con el equipo de transiciones. Creo que el programa está empezando a quedar claro. La crítica, si volvemos al neodesarrollismo y al extractivismo cuando tiremos abajo o se caiga Milei, vamos a estar en problemas. Si no tenemos un programa alternativo y una fuerza política y social que lo sostenga, seguramente vamos a caer en una nueva frustración. Y bueno, el compromiso de nuestra federación, de nuestro gremio, de todos los compañeros que nos están acompañando en la lucha, es hacer que eso no ocurra y realmente ponerle el hombro a una nueva perspectiva en la Argentina. Gracias. Gracias, Jorge. Quería contar que el año 2021, después de todo lo complejo que fue el 2020 para los y las trabajadoras de la salud en Neuquén, hubo una movilización muy grande que se llamó Los Elefantes, que superó al inmovilismo de las burocracias que estaban en las juntas internas de los 3 hospitales de la ciudad de Neuquén. Eso generó una movilización muy importante que fue acompañada después de varias semanas por cortes de ruta en la provincia. El lugar estratégico fueron los cortes de ruta en Vaca Muerta y lo hicieron las comunidades mapuche en solidaridad con el movimiento de los elefantes. Esto nos habla no de sectores que se mueven por identidades o de manera partida, sino de una clase que tiene una capacidad de respuesta y de lucha en los momentos en que necesita hacerlo, ¿no? Entonces, ahí encontramos un montón de ejemplos cuando rasqueteamos un poco incluso en nuestra historia reciente, en este proceso que dice Jorge de la construcción de una fuerza política, dado que el mundo, cierto, no se cambia con ideas, sino con fuerzas políticas. Para cerrar en el panel, una compañera más del equipo Transiciones, Cecilia Anixstein, quien es investigadora del CONICET, integrante del equipo, y una persona que investiga en torno al mundo del trabajo muy cruzado con la cuestión ambiental, ¿no? Y en ese sentido creemos que puede ser un aporte muy interesante para la conversación. Cecilia. A ver, ahí ya está, sí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar hoy acá, escuchándonos. Primero me gustaría como hacer retomar algunas cosas que se dijeron, ya que soy la última, ¿sí? Un poco para después meterme en algunas propuestas que venimos discutiendo colectivamente en estos 2 últimos años. En un inicio, Maristela, voy a hacer lo más rápido posible, ¿no? Porque tenemos pocos minutos. Maristela planteaba que
la transición que proponemos, que en realidad es la construcción de un Estado ecosocial, quiero reforzar esto porque por ahí no lo dijimos las veces suficientes, no es simplemente una transición, sino en la construcción de un nuevo Estado, que el centro estaba en las necesidades sociales y en un cuestionamiento del perfil metabólico actualmente vigente, ¿no? Luego, Fram nos decía que el camino de Milei, el camino que está tomando Milei, no va a funcionar porque el contexto geopolítico es otro, ¿sí? Y es una salida, es una vía muerta, ¿no? Y Martín agregaba que también la heterodoxia, ¿sí? O la perspectiva neodesarrollista viene a profundizar la inserción que ya tenemos con la promesa que nunca llega de la redistribución del ingreso. Y ahí decía algo que, de lo que me voy a agarrar, porque me viene muy bien, que es que se abre en este nuevo contexto internacional, pero también nacional, porque realmente la política de Milei es como una red de arrastre, se lleva todo puesto, o sea que una vez que salga Milei del gobierno hay como que reconstruir todo, ¿no? Me parece que la metáfora del genocidio en Gaza que traía Lucy es viene muy bien para pensar en esto. Dice, se abre una ventana de oportunidad donde se empiezan a poder revalorizar los espacios nacionales, ¿no? Se puede volver a pensar en revalorizar una política industrial con fuerte intervención estatal, con empresas públicas, ¿no? El desafío es recrear una industrialización por sustitución de importaciones, pero también de sustitución de exportaciones. Y después Lucy nos hablaba de la importancia de un poco salir de las miradas catastrofistas, ¿sí? Y de tratar de pensar, ¿no?, en la politización de la subsistencia, más o menos rápidamente, ¿sí? La importancia o lo que viene a traer el feminismo o el gran movimiento feminista de los últimos años de repolitizar cuestiones como la reproducción social, los cuidados, los alimentos, la salud. Nos habló también de la artesanía política del feminismo, algo que también quiero rescatar. Y Jorge también nos traía esto del Garrahan, ¿no?, el impacto del modelo extractivista en la salud y cómo ya venía siendo advertido por los trabajadores y las trabajadoras de la salud hace rato. Nosotros venimos discutiendo cuál es la salida a esta crisis, a esta policrisis, pero también a esta crisis más puntual, más coyuntural, que es el gobierno de Milei. Y creemos que esa salida tiene que ser trabajo intensivo, o sea, tiene que generar puestos de trabajo. Y veníamos pensando y veníamos discutiendo, lo charlamos en un momento hoy, que cuando se sale de la crisis de 2001-2002, primer elemento fundamental que quiero traer acá, que no se discutió a fondo porque tenemos poco tiempo, es lo primero que se deja de hacer es pagar la deuda. Se deja de pagar la deuda, ¿no? Primer elemento determinante de la salida de la crisis de 2002. Cuando uno mira el 2002 y el 2003, la recuperación del empleo, el sector que tracciona la recuperación del empleo es la construcción, fuertemente, lejos. O sea, y una vez que arranca la construcción, se empieza, ¿sí?, a mover el resto de los sectores y lo que se ve es, muy pocos años, una fuerte recuperación del empleo. Entonces decimos, bueno, pensemos qué sectores, ¿sí?, por dónde tendría que empezar esta ventana de oportunidad de la que habla Martín, ¿no?, de volver a pensar el rol del Estado como inversor, coordinando la política industrial, y decimos, bueno, la construcción, pero ojo, no la construcción en el modelo inmobiliario que conocemos ahora, que es el que tanto conflicto ambiental trae, sino la construcción asociada con lo que nosotros venimos discutiendo, nosotros y nosotras, como políticas de adaptación al cambio climático, infraestructura para los cuidados, para la construcción de un sistema nacional de cuidados, pero también para resolver el problema de la vivienda, ¿no?, del acceso a la tierra y a la vivienda. Entonces pensar el Estado, y no el Estado solamente en nivel nacional, sino el Estado articulado en el nivel subnacional, pero también local, con las organizaciones de los pequeños productores, con los sindicatos, con el movimiento social, con el movimiento de la economía popular, un poco coordinando lo que podría ser un gran programa de construcción de infraestructuras, ¿no? Eso genera un montón de empleo, eso resuelve un montón de necesidades sociales y eso también moviliza
muchísima fuerza de trabajo. El segundo sector que creemos que es clave, que hay que movilizar rápidamente una vez que salgamos de esta pesadilla, es el sector de los servicios públicos. Acá el sector salud es clave, ¿no? O sea, el sector salud, educación, universidades nacionales. Esperen que encuentre, que acá tengo mi machete. Salud, educación, cuidados, ciencia, remediación, tratamiento de residuos, ¿no? Que garanticen el acceso universal al agua, a la energía, a los alimentos. Eso lo va a hacer el Estado, ¿sí? Eso moviliza un montón de fuerza de trabajo, tanto construcción, porque además tenemos que discutir los métodos constructivos, como servicio público, ¿sí? Moviliza muchísima fuerza de trabajo y moviliza fuerza de trabajo calificada, necesariamente calificada, y acá tenemos que discutir qué entendemos por calificación del trabajo. Traigo muy rápido la idea de artesanía política, ¿no? que nos trajo el feminismo para repensar la idea de productividad, la idea de calificación en el trabajo. El tercer sector, que nos parece muy importante, no son los únicos, pero son como los primeros con los que se puede arrancar, tiene que ver con el transporte, que es clave para el modelo productivo, es clave para el modelo de producción de alimentos. Nosotros tenemos un modelo de transporte donde el camión explica más del 95% del transporte de cargas de cabotaje adentro del país. Y bueno, y creemos que es necesario transicionar hacia un modelo intermodal. Esto significa poner en discusión la necesidad de recuperar, no voy a decir nada nuevo, ferrocarriles, ¿sí? e industria naval. Esto obviamente implica pensar, yo no sé si es posible, es muy difícil, es industria pesada, pensar en los astilleros nacionales, pensar en los talleres ferroviarios, ¿sí? Y pensar en movilizar un montón de vueltas, fuerza de trabajo, que necesariamente se tiene que calificar para poder comenzar a poner en movimiento un sistema de transporte que tiene un costo más bajo. Estoy hablando de industria naval, no hablo de exportación, sino de barcazas, ¿no? Para el transporte interno. Baja el costo. Bajas emisiones, porque no mencionamos acá, pero el transporte en la Argentina es un gran generador de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, con una transición en el transporte nos estaríamos asegurando, desde la perspectiva ecosocial, bajar emisiones, bajar costos de transporte, especialmente para los pequeños productores de alimentos, ¿sí? Promover la seguridad vial, sabemos el rol que juegan los camiones en los problemas de seguridad vial, ya termino, y mejorar las condiciones de trabajo, porque la verdad que la vida de los camioneros, las condiciones de trabajo de los camioneros, también es un sector que moviliza mucha fuerza de trabajo. Ahora bien, ¿cómo hacer esto? ¿En el marco de qué hacer esto? Bueno, creemos que es necesario, ¿sí? Llevar adelante una contrarreforma laboral, porque la reforma laboral de Milei está en curso. Esta contrarreforma laboral, ¿sí? Tiene que redistribuir de manera justa el tiempo y los ingresos, incluido el trabajo no remunerado de cuidados. No puede acotarse al sector formal del mercado de trabajo, tiene que avanzar en el reconocimiento de todas las formas de empleo, de inserción laboral, de cuentapropistas, ¿sí? O no registradas o no remuneradas. Tiene que desarmar los mecanismos autoritarios y disciplinadores, ¿no? Que intentan desde hace décadas romper la organización sindical, particularmente en los lugares de trabajo. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? Un minuto. Quiero mencionar como tenemos una lista de propuestas muy concretas. Nosotros creemos que hay que reducir la jornada laboral a 6 horas porque queremos trabajar menos y queremos trabajar todas y todos. También creemos que el Consejo del Salario Mínimo podría convertirse en un Consejo del Ingreso Mínimo Universal. Es otra discusión que queremos dar, y en ese consejo tiene que haber una fuerte representación de organizaciones de toda la clase trabajadora, no solamente los sindicatos. Creemos que además tiene que haber un sistema protector de los derechos fundamentales del trabajo. No tengo tiempo de hablar de esto, pero básicamente tiene que ver con la violencia, la salud, la explotación infantil, el trabajo forzoso, la libertad sindical y la negociación colectiva. Junto con esto, junto con este derecho, con este sistema protector de derechos fundamentales del trabajo, tiene que haber un proceso de desprivatización y democratización del sistema de salud laboral. Otro pendiente desde los 90 que no se modificó.
¿sí? Y una ley o algo de transición laboral justa, ¿no? Que incorpore fuertemente todos los componentes de las políticas de adaptación y transición en respuesta a la crisis climática. Bueno, nada, y un sistema nacional de formación técnico-profesional y transformación laboral, porque claramente para movilizar toda esta fuerza de trabajo, ¿sí? Es necesario recuperar oficios, saberes, reconocer el rol de muchísimos sindicatos en la formación laboral y en la profesionalización de las distintas tareas, y obviamente fundamental que exista un sistema nacional de formación profesional que tiene que articular no solamente la labor de los sindicatos, sino la labor de las universidades, los centros de formación profesional, el sistema superior no universitario, etc. Creo que nada más, con esto, no sé, cerrar. No sé si alguien quiere agregar algo. Gracias. Gracias, Ceci, y gracias a todos, porque la verdad que estuvieron muy bien con los tiempos. Tenemos un ratito para que hagamos intercambio, sobre todo preguntas. La invitación es, si quieren tomar la palabra para hacer algunas preguntas a las personas que están acá. Muy bienvenidas son esas preguntas. Por una cuestión de registro tienen que venir y les tengo que pasar el micrófono. Así que, o si no, aquel. Ahí tenemos que ver. ¿Quién tiene ganas de romper el hielo y hacer alguna pregunta? Yo quiero marcar una cosa respecto al equipo de transiciones, mientras si alguien quiere hacer alguna pregunta que se acerque acá a la mesa, que tiene que ver con que esto viene de un impulso de la discusión ambiental. Y yo creo que es muy relevante pensar en la interdisciplinaridad que hemos logrado en este debate y en los documentos que estamos trabajando y en las conversaciones que tenemos. Yo creo que se acabó la época en que la ecología era jardinería. Y eso me parece súper importante como aporte a la discusión política. Nosotros siempre decimos lo siguiente, en el Observatorio Petrolero Sur trabajamos sobre la cuestión energética. Cuando uno cierra los ojos y piensa en la transición energética, casi siempre piensa en un aerogenerador, en un molino de viento. Nosotros los invitamos a pensar que la imagen sea que no se quemen más casas, que nadie se muera porque tiene una mala conexión eléctrica, porque la energía es un derecho. Entonces, poder mutar, ¿cierto? O poder pensar nuestras transiciones, los procesos políticos, el tipo de vida que queremos, no solo como una cuestión técnica, como una cuestión de fuentes, como una cuestión más limpia. Qué fea palabra esa energía limpia. ¿Cómo va a haber una energía limpia? Todas contaminan. Tenemos que aprender también que ese proceso se da. Pero sí pensar que el objetivo final sea mejorar las condiciones en las cuales vivimos, vivir mejor. En esa idea que decía desde el comienzo, ¿no? Como de que un mundo mejor tiene que haber. Y para eso tenemos que llegar a ese lugar. Y en esa clave pensamos en la transición. Por eso también son tan relevantes la reivindicación de los procesos prefigurativos, la reivindicación de los procesos que nos permiten llegar ahí donde queremos ir. Obviamente, no podemos plantear cerrar mañana Vaca Muerta porque nos vamos a cagar de frío, porque nos vamos a quedar sin luz. Entonces, ese proceso entre medio es el que tenemos que construir. Obviamente también ese proceso no es solo una discusión de ideas, ¿no? Sino un proceso de construcción de un movimiento social y político. Entonces, como fortalecimiento de eso es que estas conversaciones las queremos traer. Si querés, eso, con ese micrófono. Cambia un montón. A ver. Miren. Si querés, sí, si te quería querés hacer el presentar... ejercicio de cuál era el tiro del micrófono, ya que estamos. No, bueno, en primer lugar, agradecerles por sus exposiciones y agradecer a todos por compartir este espacio. Mi nombre es Sol Verónica Huy, estudié Sociología, soy de acá de JJ y tenía una pregunta para hacerles por esto que marcaban al principio en torno a una suerte como de imposibilidad del neoliberalismo de ejecutar este plan en Argentina. Digo, entiendo que no son las mismas condiciones las de ese neoliberalismo hedonista que teníamos en los 90 tal vez, pero ahora estamos ante un neoliberalismo desinhibido, desembosado, y no termino de entender por qué pensamos que no podrían llevar a cabo una reforma de la estructura social argentina. Como ya no habíamos hablado antes de esto, entonces nada, tal vez está bueno. Si no hay más preguntas igual, pero darle una vuelta a esa cuestión.
la invitación es si alguien más quiere sumar alguna pregunta y juntamos un par. Adelante, adelante. Y si puedes presentarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Salerno. Yo quería preguntar, digamos, sobre todo, digo, ustedes en varias de las alocuciones se hablaba, ¿no?, sobre el tema de enfrentar la desigualdad y marcaban en cierto sentido una diferencia, digamos, con el proyecto neodesarrollista, digamos, sobre todo en términos de la discusión, digamos, sobre diferenciándose la idea de mercado interno y en acercar, digamos, de alguna manera acercar el proceso de distribución como uno de los primeros pasos y no tirándolo hacia el final. Pero, digamos, ahí mi pregunta es, digamos, ¿cómo se imaginan diferenciándose en el sentido de cómo suponen que se pueden mejorar las condiciones sociales, digamos, sin profundizar de alguna manera de la idea de consumo individual, digamos, como sostén, ¿no?, de esa mejora de las condiciones, en términos de que hay que pensar, digamos, si la mejora necesariamente es en términos de consumo individual, digamos, seguimos profundizando la idea, digamos, de romper lo colectivo, seguimos pensando, digamos, profundizando la mercantilización, digamos, de lo colectivo, de la casa común, etcétera, etcétera. Esto, digamos, ver cómo lo están pensando desde ese lugar, tal vez un proyecto diferente, digamos, en relación al neodesarrollismo. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Miren que después nos vamos a abrir de vuelta, ¿eh? O sea, que, porque después la gente como que se anima, ¿no? Después de un ratito. Ahí vamos a... tenemos una última pregunta y después yo les quiero proponer algo. Hagamos una rondita de 3 minutos de cada uno, ¿les parece? Sí, gracias. Última pregunta. Bueno, mi nombre es Noah, muchas gracias, la verdad, muchas gracias a todos por venir. Mi pregunta era con el tema de la politización de la reproducción social que decía la compañera, que bueno, por salir un poco de la parte técnica, sería para mí una politización de la vida, y en el marco en el que estamos de las transiciones, de ir hacia un lugar, y en el contexto actual en el que muchas de las organizaciones sociales, políticas, pueden poner diferentes nombres, partidarias, no partidarias, no sé, La Poderosa, Frente Patria Grande, y a partir de ahí tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de todo el territorio argentino. ¿Cómo pensamos que todas estas organizaciones que tienen tanto trabajo, militancia, en lo que sería la politización de la vida, sean bachilleratos populares, sean ollas, sean incluso conexión con las vecinas o trabajo con las infancias, que de mi visión sería un poco la dirección, ¿no?, de ese trabajo en dirección a la politización de la vida, como de todo ese espacio que está tan profundizado en Argentina, que en otros países quizás no es tanto, pero acá en Argentina es impresionante el nivel de profundidad y de trabajo que hay ahí, cómo eso nos puede acercar a la transición, cómo eso nos puede acercar a ponerle un límite a mi ley, cómo eso nos puede acercar a ese vivir lindo al que estamos aspirando. Es una pregunta un poco general, pero bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, les tiraron varios centros, más que nada. Si les parece, vamos contestando de derecha a izquierda. Partí vos, Jorge, y 3 minutos entonces cada uno. No, 2 minutos. Para mí, contesto la última, las otras las dejo para el tema de la autonomía de los movimientos sociales creativos que está hoy planteándose y que pelean diariamente de la burocracia política establecida, ¿no? Es decir, ustedes vieron las quejas de los dirigentes sindicales porque entre 1.500 candidatos había solamente 3 dirigentes. Pero creo que esa queja significa o simboliza también una ruptura del movimiento social realmente existente con la burocracia política realmente existente. Y esta es una dinámica que va a haber que encarar. Es decir, en la medida en que la vía final común sea votamos lo que hay, nos adaptamos al sistema tal cual está, no vamos a dar el salto. Entonces creo que ahí hay una gran pregunta abierta
Nosotros no tenemos la respuesta, pero sí estamos dispuestos a ser parte de toda construcción social y política que nos permita ganar autonomía del movimiento social para aplicar el programa. Bueno, sí, yo la verdad es que un poco retomando lo que decía Sol, yo no pongo en, digo, no afirmo que no es posible que se dé una reconfiguración de la estructura social en este régimen. Creo que ellos están, bueno, obviamente es un proyecto histórico que para mí intenta llevarnos a una Argentina del preperonismo, y efectivamente hasta ahora no hubo resistencia, pero bueno, pudieron avanzar en casi todas las cosas que se propusieron. Hay cuestiones que hay que pensar como movimientos también. Yo creo que la idea de transición incluso nos permite pensar en un plano político, porque hay algo de una transición política, en el sentido de que vemos cierta parte de la élite que se ha retirado de un pacto democrático que se sostenía desde 1983 con un montón de problemas. Sabemos que con la democracia no se come, no se educa necesariamente, que era una democracia, bueno, las mujeres lo podemos decir, que por ejemplo nos consideraba ciudadanas de segunda hasta la aprobación del aborto, pero aún así hay algo de una transición a otro tipo de régimen donde evidentemente, hubo hace poco una reunión de estos congresos de derecha de ¿cómo se llama? La Conferencia de Acción Conservadora, donde tenías a los principales empresarios del petróleo, de la energía, escuchando a un tipo que decía que la homosexualidad es pedofilia. Bueno, están ahí sentados, comen sus catering, y al mismo tiempo, bueno, el otro día lo escuchaba Feletti que decía, bueno, es la primera vez en la historia que se hizo el Consejo Nacional del Salario Mínimo y no había ni una oferta del otro lado. O sea, como hay algo de, ni siquiera nos interesa la reproducción de las condiciones mínimas de la vida. Hay una transición también. Hay un régimen de destrucción que tiene como forma de gobernabilidad la velocidad, la intensidad, el gobierno por decreto, y al mismo tiempo está abandonando y cambiando de forma el pacto democrático, la forma del Estado, etcétera. Yo creo, por eso me parece más importante que nunca, digamos, este tipo de ejercicios de imaginarnos, de no salir nosotros también a imaginar otra forma estatal, que me parece que efectivamente, como decía el compañero, tiene que tener una relación mucho más virtuosa con esas formas comunitarias y colectivas de resolver la vida, que muchas veces, que por ejemplo en lo que fueron los gobiernos donde hubo crecimiento económico, bueno, no se les daba tanta atención, ¿no? Eso fue muy fuerte con la idea, por ejemplo, de, por ejemplo, cómo se capilarizó la intermediación financiera en espacios que eran colectivos, y después todo se resolvía con una tarjeta a la cual vos podías acceder a alimentos, pero que son de las principales corporaciones, y tenés que ir necesariamente a un supermercado. Bueno, me parece que la forma Estado que se están planteando los compañeros es otra, ¿no? Que para mí efectivamente tiene que ser mucho más virtuosa la relación entre esas maneras de politizar y de resolver la reproducción social con la acción del Estado, que no es, va a ser recuperar lo público, pero también recuperar lo común. No nos podemos olvidar que hoy están siendo allanadas y criminalizadas las compañeras que sostienen los comedores populares. Y vos te preguntás por qué. Y bueno, porque ahí empieza la conversación política y la politización de la reproducción social para una gran parte de las mujeres de nuestro país. Sí, yo voy a seguir un poco en la misma línea. En la misma línea que Lucy, y quisiera insistir en qué tipo de adversario tenemos frente a nosotros, porque este no es el neoliberalismo que conocemos. Digamos, la extrema derecha a nivel global tiene otro proyecto político que va más allá del neoliberalismo. No es solamente el individualismo, el emprendurismo, la exacerbación, ¿no?,
del mercado, sino que es efectivamente un proyecto a todo nivel que busca socavar derechos y que busca además, me gustó lo que dijo Lucy sobre el feminismo y, esperen que lo anoté acá, el modelo de sensibilización con lo humano y lo no humano, porque lo que viene a hacer también este nuevo régimen es a generar una nueva economía afectiva del capitalismo, que no es la misma, insisto, que el neoliberalismo. Porque nosotros combatíamos contra esas narrativas tecnocráticas capitalistas que buscaban resolver los problemas del capitalismo con más capitalismo, pero que tenían un futuro promesante de integración. Este no. Estos son narrativas pancapitalistas del fin que buscan destruir todo en ese sentido. Territorios, derechos, poblaciones, digamos que vienen efectivamente por todo a cambiar también en ese sentido el régimen afectivo con el cual nos manejamos. Esto que las mujeres, los feminismos, lo hemos visto, los feminismos ecoterritoriales también, promueven otro vínculo con la naturaleza, promueven otro vínculo con seres, con seres, con mujeres, con hombres, con las diversidades, además de la naturaleza. Bueno, eso que está basado en la empatía, en la cooperación, en la solidaridad, es algo que hoy es criticado, cuestionado y destruido. Es decir, detrás de esto hay un proyecto de muerte. Eso es lo que me parece que queda claro en el caso de Argentina como experimento político, ¿no?, que a nivel mundial está siendo seguido también con cierta atención para ver hasta dónde llega la destrucción de una sociedad y cuándo una sociedad también dice basta. Entonces, me parece que si no dimensionamos el cambio de escala que ha habido, el cambio de régimen, no vamos a poder elaborar una contranarrativa que además sea sostenida por fuerzas sociales unificadas o articuladas. Eso me parece esencial, al menos en el momento de hoy. Gracias. Sobre el neoliberalismo me parece que hay acá una clave importante de lo que dijo Maristela. Desde el punto de vista del neoliberalismo que conocimos en los 80, 90, venía atado una promesa de inclusión por la vía del consumo, que era la pregunta del otro compañero. Esto no viene atado de eso, porque esa promesa es elusiva y ya no parece estar al alcance de nadie. Y en ese sentido hay una primera promesa, si se quiere, cultural que queda corta. Pero después del punto de vista empírico, las reformas neoliberales ya fueron hechas y en gran medida no fueron revertidas. Entonces, volver a hacer lo mismo que no fue retrotraído es muy difícil ser una promesa que avance mucho. Como no queda demasiado activo por saquear, ni siquiera la clase dominante tiene muy claro dónde ir. Y hoy discutíamos con ejemplos concretos cómo entre distintos sectores de la clase dominante no ven un horizonte común de reforma por el cual alinearse. Bueno, está todo esto, lo saqueamos y lo repartimos. Y esto tiene que ver incluso con un alineamiento internacional. Me parece importante señalar esto. Para que inviertan en vaca muerta tenés que torcer entre la disputa geopolítica que hay entre China y Estados Unidos. Y alinearte con un sentido o el otro implica que lleguen ciertos capitales y no otros. Entonces no es tan fácil como abro esto y viene todo. En ese sentido el programa es extemporáneo en el mundo. Y era lo que señalaba Martín. En el mundo el FMI está diciendo crece la política industrial, crece el proteccionismo, se desintegran cadenas globales de valor y acá tenemos un gobierno que dice abramos la economía y vamos a volver a ser la potencia que éramos en 1895. En ese sentido es como que es un programa que está fuera de época y que ni siquiera los propios beneficiarios directos le ven un horizonte muy lejano, y la prueba de eso de vuelta no es especulativa. Ya lleva más de 1 año y medio de gobierno y las inversiones no llegan. Es palmadita, qué lindo, pero saquemos lo que podamos mientras esto dure. Y eso no quiere decir, yo insisto, con que mañana el gobierno cae. No quiero decir eso. Eso no sé yo qué va a pasar. No tengo la bola de cristal. Ahora, lo que me queda claro es que no tiene ninguna promesa que permita ir más lejos que esto que estamos viendo. Y en ese sentido, no traza un horizonte que vaya más allá. Y ese horizonte que vaya más allá, que es lo que tratamos de atar, y con esto recupero por las otras preguntas, tiene que ver, porque yo recién escuchaba la enumeración que hacía CDC, pero también cosas que había adelantado Maristela, el mismo Martín, que yo ya sabía por dónde iba a ir, por eso cedí minutos ahí. De golpe pueden parecer como, pero ¿y esto es todo? ¿O no hay más? Yo creo que acá hay que poner sobre la mesa 2 cosas que son importantes desde el punto de vista de la metodología de la construcción. La primera,
viene del lado de cosas que dijeron acá dos invitados, Jorge y Lucy, que dijeron hay que recuperar experiencias de lo que ya está, las experiencias positivas de unidad, de construcción de sensibilidades, y algo que es un gesto poco usual que dijo Jorge es, no tenemos la respuesta. Bueno, nosotros tampoco tenemos la respuesta cerrada. Tenemos una serie de propuestas, y esta es la otra partecita que quiero recuperar, que vamos tejiendo en diálogo. Y por eso podemos enumerar cosas que en muchos casos les puede sonar a cosas conocidas o cosas que hacen sentido. Porque no pretendemos acá como una banda de iluminados a contarles, aprieten estas 4 teclas y funciona. Tratamos de recuperar las experiencias concretas de organizaciones concretas, teorizadas, como quieran, aportando lo que podemos hacer, pero a partir de ahí tejer salidas que tengan que ver con un eje bien claro. Vamos a tratar de seguir apostando a una sostenibilidad del capital que solo lleva a la muerte, o vamos a tratar de recuperar una sostenibilidad de vidas que merezcan ser vividas. Bueno, creemos que va por este otro lado, y hacia ahí tratamos de sugerir iniciativas. Perdón, con el tema tuyo muy interesante, tu inquietud. Yo no sé si es porque son mediocres o porque son unos hijos de puta, pero pueden ser compartimentos no estancos, la mediocridad en la formulación de la política económica, pero es un gobierno que está caminando por un desfiladero tremendamente estrecho en lo económico, por eso da mucha bronca las dificultades del campo popular para armar una propuesta política que trascienda el internismo a cielo abierto que hemos vivido y que creo que a más de uno nos da mucha bronca. Y yo creo que eso se ve muy bien en el sector externo, como siempre, y donde hoy las dos opciones que maneja el gobierno son tremendamente regresivas para el campo popular. Si siguen como hasta ahora en un escenario de ausencia de dólares, apostando a paralizar la actividad económica con una tasa de interés que premia el negocio financiero hiperespeculativo de algunos, vas a un escenario de crisis productiva y de crisis laboral que yo creo que, no nos va a permitir pensar algo muy distinto, una situación de mucho conflicto. Y si vas por el otro lado, que es lo que está pidiendo muchos sectores del poder económico, sobre todo los grandes exportadores y el Fondo Monetario, que es una gran devaluación, se meten, ya sabemos dónde, la estabilidad económica, la estabilidad de precios, y ahí vas a un problema muy serio por un deterioro sustantivo en el poder adquisitivo del salario. Yo creo que en el manejo económico estamos frente a un gobierno absolutamente débil, y si hay algo que le da vida desde el punto de vista político, lamentablemente tiene más que ver con una autocrítica hacia nosotros y esto que planteaban tanto Lucy como Jorge, la necesidad de construir una fuerza social, que a otro tema. Me parece que ahí es bien claro que esto no es el menemismo, donde se pudo hacer mucho desguace y mucho destrucción estatal con amplio apoyo popular. Me parece ahí una diferencia sustantiva. Pero el gobierno, por lo menos desde mi punto de vista, se está manejando en lo económico al menos en un desfiladero que es cada vez más estrecho. Y lo otro, la pregunta del consumo y de las formas de consumo. Hay un montón de ideas alrededor de otras formas de consumo y producción. Yo mencioné al pasar algo en la que, un grupo con el que yo participo y ojalá nos den bolilla acá los compañeros de Transiciones podamos discutirlo, es el tema de las empresas públicas de alimentos, que a mí me parece que hay algunas experiencias dando vueltas, pero que hay que por ahí profundizar el planteo. Nosotros por lo menos lo estamos pensando con anclaje territorial a nivel subnacional, y donde la empresa pública de alimentos garantice dos cosas. Primero, garantizar un precio justo y razonable a los proveedores de materia prima de los territorios que hoy malvenden su producción. Eso les va a dar rentabilidad, le va a dar competitividad y ganancias de escala, que es un tema que acá en el grupo forma parte de una discusión bien interesante, pero a su vez es garantía a la empresa pública de alimentos de comida barata para el pueblo de los lugares. Entonces me parece ahí hay gente que viene pensando estas cosas y experiencias concretas distintas. Está el caso de La Rioja, que tiene una empresa pública para cada cosa, que hay cosas
positivas y otras que hay que revisar. Está el caso de Rosario, vinculado al emprendimiento de Ciudad Futura, súper interesante. Hay municipios que están trabajando en esto, pero destaco esto porque hay elementos que forman parte de esa discusión, donde el eje es la cuestión más local, más territorial, más chiquita, si vos querés, pero a mí me parece que tiene un asidero importante y va por ahí. Bueno, me toca última de vuelta. No, yo quería traer como también volver a lo que planteaba Lucy y lo que planteaba Maristela, porque total claridad el resto de los ponentes respecto de el contexto geopolítico, el mundo es otro, o sea, no vamos a tener 10 años de convertibilidad, claramente, no hay condiciones internacionales para eso, por lo tanto es como un salto al vacío, ¿no? Es un proyecto de la muerte, ¿no? O sea, es como decía Maristela, esto es prácticamente la eliminación planificada de muchos pueblos, lo que estamos viendo a nivel internacional, y cuando uno mira lo que está haciendo Milei, lo que dice Milei y lo que está sosteniendo el régimen de Milei, claramente ese es el camino, no hay un fondo, o sea, todavía falta mucho para que toquemos fondo, si se quiere, o sea, no esperemos que llegar al fondo y que después rápidamente haya una especie de recuperación o de reacomodamiento de las élites económicas y se relance de vuelta el crecimiento económico bajo el mismo esquema, ¿no? Como lo vivimos en 2002, 2003 en Argentina. Creo que tenemos que tener claridad con eso, ¿no? Eso me parece que es como una ilusión que hay que disipar. Quería traer esta idea de la politización de la subsistencia, de la politización de la reproducción social, de nuevo, pensando en algo de lo que habla mucho Lucy, pero hoy no lo mencionó, que es el endeudamiento familiar, ¿no? Esta idea de que la deuda es con nosotras, que es lo que trae Ni Una Menos, me parece clave. Bueno, cuando decimos politizar la subsistencia es, tenemos que empezar a discutir una moratoria para las deudas familiares. No vamos a poder pagar las deudas que estamos contrayendo conjunto de las familias en este momento para poder subsistir, ¿no? Es algo que estamos viviendo, es una realidad transversal a todos los sectores del trabajo. Progresivamente se deterioran los ingresos, no hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, no hay acceso al transporte. Bueno, ¿cuál es la estrategia? La única estrategia que están teniendo los hogares, el endeudamiento. Bueno, esa deuda no la tenemos que pagar. Discutamos una moratoria del endeudamiento familiar, ¿no? Cuando decimos politizar la subsistencia, empecemos a hacer circular estas ideas. Tenemos otro tema, ¿no? Que es, bueno, los inquilinos. Tenemos una crisis habitacional. ¿Por qué el alquiler no está calculado en el índice de precios del consumidor? O sea, la canasta básica, ¿no? El índice de precios del consumidor tiene un sesgo enorme que tiene que ver con hay un porcentaje enorme de la población que está pagando alquiler. Cuidado de personas mayores, cuidado de hijos, familias monoparentales. ¿Por qué no hay elementos o componentes remunerativos en los salarios destinados directamente a los cuidados? ¿No? Hay un montón de medidas o de demandas muy concretas que tienen que ver con la politización de la subsistencia, con la politización de la reproducción social, que exceden, si se quiere, las demandas clásicas o las demandas más resonantes del feminismo, ¿no? Y en eso lo interesante que trae el feminismo, de traer luchas que nos involucran a todas y a todos, no solamente a las mujeres, no solamente a las diversidades. Bueno, esto, cierro. Muchas gracias. Sí, perdone que retomo el micrófono porque en realidad desde el equipo de Transiciones tenemos varios ejes de trabajo y uno de ellos es el modelo alimentario. De hecho, hoy a la mañana, Martín, estuvimos discutiendo largamente un documento por segunda vez sobre modelo alimentario que ha sido elaborado, ahí sí, colectivamente, por diferentes actores sociales involucrados, porque, digamos, la necesidad de producir y habitar los territorios de manera diferente a la que plantea el agronegocios es algo que tiene una larga historia en Argentina y que, como bien decíamos hoy en la reunión que tuvimos,
tiene actores sociales heterogéneos a lo largo del país, desde esas empresas públicas de alimentos, la red de municipios agroecológicos, las rutas productivas, en fin, hay un sinnúmero de experiencias que aportan a la construcción de un modelo alimentario diferente. Es ahí donde hay un espesor grande también, que quizá no lo haya tanto, pese a que en el tema energético hay experiencias de cooperativas y proyectos comunitarios, mucho más en otros países de América Latina, diría yo, que en Argentina, donde el consenso fosilista también obtura la posibilidad de pensar en nuevos escenarios. Pero ahí hay actores fuertes con los cuales además queremos continuar un diálogo para pensar en escenarios, desde también la realidad de que es cierto que vivimos un momento muy oscuro en nuestro país y a nivel planetario, pero somos conscientes de que la historia no está clausurada, digamos, ¿sí? Acá los movimientos sociales, desde, no sé, pienso el movimiento estudiantil, el movimiento de derechos humanos, el movimiento obrero, el movimiento piquetero, el movimiento feminista, el movimiento ambiental, digo como para hacer un breve repaso de nuestra historia, han mostrado, ¿no?, con su presencia disruptiva, que la historia se puede abrir a nuevos escenarios. Entonces, creo que eso es algo que también tenemos que llevar con nosotros para no caer en la cultura de la resignación y no avalar estos horizontes catastrofistas que nos plantea el modelo actual. Algunos agradecimientos a JJ Circuito Cultural por recibirnos, por la barra. Todavía pueden, si quieren, ir a comprar alguna cosita más. A ustedes por venir un lunes a conversar de esto. Y a la gente del panel, ¿cierto? También por compartir su rato y su conocimiento y sus palabras. Nada, acuérdense que cuando reinaban los tiempos de la crueldad, porque este momento va a pasar, ustedes estaban en un rinconcito del Abasto hablando de esto, discutiendo esto, organizándose y plantándole cara a este momento de mierda. Así que un aplauso para ustedes también y gracias por estar acá.